Hola, buenas tardes a todos. Primeramente, muy bienvenido a nuestro workshop hoy. Me gustaría agradecer la presencia de ustedes acá. Hoy, como ustedes ya saben, nosotros vamos a realizar un workshop sobre la estructura de los contenedores Heifers, la calidad de reparación y cómo se entregar un contenedor de mejor calidad a nuestros clientes. Es una capacitación, sí, es verdad, pero al mismo tiempo es una oportunidad de cambiarnos experiencias, traer a usted mucho más información. Antes de pasar la palabra a nuestro ilustre invitado hoy, me gustaría de hacer algunos agradecimientos a ustedes, a las oficinas locales, a nuestra equipe de M&A regional, también por cuenta de la estructura de hoy, a nuestra equipe de comercio y marketing, a nuestra equipe administrativa y a nuestro board por permitir que eso sea posible hacer. La intención hoy, como decimos, es presentar a usted en detalles algunos puntos muy importantes de nuestra rutina que va al final traer una excelencia a nuestros clientes. Hoy tenemos la presencia de las personas de la SecCube acá en nuestra oficina en São Paulo, la Irani y la Alessandra, que son responsables por la parte comercial y operacional de la compañía. Una persona que podría decir que es un gran amigo de hace muchos años, con mucha experiencia, hay mucho contenido, Wilson. Muchas gracias, Wilson, la presencia. Muchas gracias por tu tiempo. Muy bienvenidos de nuevo y aprovechen. Tenemos mucho material interesante a usted. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Vamos a intentar pasar las mayores informaciones, las mejores informaciones sobre calidad en reparaciones de estructuras, de contenedores. Yo no me voy a quedar tanto en la parte de panel, perfumería, esas cosas, pero porque yo juzgo que lo más importante es la parte estructural de un contenedor. Soldadura, tipo de material de acero y preparación para pintura, para aplicación de espuma y calidad en la reparación, en la precisión de estimados también. Entonces, déjame seguir. SecCube Containers es la antigua Carlisle Leasing que fue establecida en 1992-93. Se transformó después en SeaCastle y ahora SecCube Containers. Estoy en el rubro hace 42 años y en SecCube hace 20 años, completados ahora en abril. Si usted no le da mantenimiento a un equipo, este equipo te va a informar de una forma indebida, por supuesto, que necesite de mantención. Entonces, es importante que usted haga un schedule, una preparación, una escala de mantenimiento no solamente de los contenedores, de la maquinaria, pero de los equipos. Nosotros tenemos muchos depósitos aquí, de los equipos de reparación de contenedores. O sea, tiene que estar con precisión, tiene que estar siempre bien calibrados, recalibrados, con certificación y todo más. Eso garantiza una reparación, una calidad de reparación ideal. Problemas suceden. ¿Cómo que suceden? Contenedores, como se puede ver, sufren accidentes. Y son varias las causas de accidentes. Por ejemplo, que vamos a conversar até más un poquito detallado adelante. Entonces, son problemas que surgen muy frecuentemente. ¿Por qué? Temas a ser tratados hoy en esta presentación que vamos a hacer. Opa, es que eu passei muita coisa. Ahí, ¿no? Ahí. Vamos a hablar sobre manipuleo, carga incorrecta, reparaciones impropias, aleaciones metálicas, ligas metálicas, alloys en inglés, soldadura, preparación de superficies y auditoría. Manipuleo indebido. Se puede ver que aquí la parte, el puntero no está bien, pero esta parte del contenedor está dañada.
externa e internamente. Por que razão? Manipuleo indevido com gruas com montacargas de unha. Não se pode transportar um contenedor de 40 pés com montacarga de unha. Se danha a espuma, se danha o painel. Esse é um dos problemas. Aí se vê outro, por lo mismo, aqui se nota as marcas de las unhas que danharam esse contenedor. Quando não se sabe ou quando se manipula uma montacarga com velocidade ou se não é preparada para transportar o peso que tem um contenedor, se pode ocorrer isso. Aqui são elevação por ganchos. Se nota aqui que tem ranhuras, que está dañado aí. Isso provoca esse tipo de daño. Os paneles, isso se passa quando se suspende um contenedor por gancho que está com carga. Isso ocorre, essa flexião. E essa flexião genera este tipo de daño. Más exemplos do mesmo problema. Marca de los ganchos e os paneles dañados. Isso não daña solamente paneles, daña a espuma interna. Aqui nós vemos a placa externa, o painel exterior, o painel interior e a espuma totalmente dañada. Aqui, uma parte mínima, pero se nota quebraduras, cracking, em todos os pontos da espuma. Adelante. Existen na internet, existen manuales, existen muitas instruções oficiais em las páginas oficiais de ISO e outras entidades normalizadoras sobre como suspender um contenedor, com que tipo de carga, como se suspende e pesos e ângulos que se pode transportar com cables. Há ângulos, por exemplo, muito abertos que genera esse tipo de daño que mostramos aqui atrás. A carga incorreta. A carga incorreta é uma carga puesta dentro de contenedores de forma errada, de forma incorreta. Não está bastante segura, não foi fijada como deveria haber sido. Então, se genera daños tanto à carga quanto a contenedores e também pode generar daños a pessoas, inclusive daños fatales. Isso é muito perigoso e ha ocorrido. Este caso, por exemplo, se puseram aí minérios de ferro ou de algum minério e, por supuesto, o contenedor não suportou. Se vê que está sendo transportado com cables e outra parte está sendo improvisada com um tipo de grua. E aqui se nota que a carga deste contenedor, o contenedor não suportou o peso da carga e se quebrou. O piso se quebrou, caindo sobre o outro contenedor. Aí, vamos a rodar um vídeo, formas erradas de cargar um contenedor. Pero isso ocorre muito. Uma ajustadita. Aí sim. Posso passar para o próximo. Esta é outra carga também foi mal calculada. Uma bobina de acero, de metal pesado, que foi posta dentro de um dry. Esta carga, esse tipo de carga pesada não se pode carregar em um dry. Não se evaluou, não se calculou o peso que dá. Mira como se quedou esta parte inferior do contenedor, totalmente destruída. Isso, se está muito alto, pode cair sobre caminhões, como já ocorreu, sobre autos, sobre pessoas. Wilson, perdão, hacer uma pergunta que chegou acá. Qual seria a capacidade máxima de um contenedor? Bueno, em carga corretamente distribuída, você tem várias capacidades, depende da fabricação do contenedor.
30.480 kilos como carga máxima. Vamos a explicar qué es eso. Nosotros tenemos 3 medidas importantes en un contenedor. El payload, que es el peso neto de una carga, o sea, solamente el peso de la carga. La tara del contenedor, que es el peso del contenedor vacío. Peso del contenedor vacío. Y el maximum gross weight, el peso máximo, que es la sumatoria de estos dos, de la carga más la tara. Entonces usted tiene, por ejemplo, contenedores que son testeados para 30.480 kilos de peso máximo. Tiene una tara, por ejemplo, de 2.300 kilos. Este menos este valor, el valor del payload. ¿Ok? Entonces usted tiene aquí, por ejemplo, ¿cuánto da? 30.480 menos 2.300. Rápidamente. 8, 1, aquí 8, 2. Sería 28.180. Bueno, esa es la carga. Usted tiene, pero mi carga pesa 29.000 kilos, no sirve. Ya no pasa en este contenedor. Hay otros contenedores que son testeados y tienen un maximum gross weight para 34 toneladas. O sea, usted puede poner carga más pesada dentro de este tipo de contenedor. ¿Ok? Esto exige una fabricación más, una fabricación diferente, con materiales diferentes, con estructura diferente de contenedor. ¿Cierto? Sí, muchas gracias. Aquí tenemos tipos de almacenaje en depósitos. Almacenaje incorrecta. Se pone, hay depósitos que no tienen un patio bien hecho, un piso correcto, nivelado. Entonces ocurre ese tipo de problema. Las piedras dañan el contenedor. Se ve que el corner cast que debería estar apoyado en un piso nivelado, no puede, no está pasando aquí. Entonces esas piedras dañan tanto la parte estructural, tanto la parte de espuma, cuanto la parte del piso inferior, que se rompe con las piedras. Eso ocurre en varios locales. Aquí podemos ver que este contenedor está puesto de una forma totalmente incorrecta sobre el otro, con el top riel dañando la parte inferior del contenedor. Aquí tenemos los mismos problemas de, aquí está afuera, está dañando el contenedor de abajo, el techo del contenedor de abajo. ¿Qué tenemos aquí? Más puertas abiertas de caja de control. Esas son partes electrónicas que están aquí dentro. Si llueve, moja todo y se pierde. Puede dar pérdida total en eso. Contenedores fuera también. Se nota aquí que está fuera. ¿Ok? Está sobre el otro. Debe estar corner casting sobre corner casting. Corner casting sobre corner casting. Esta forma está errada. Lo mismo se pasa aquí, se nota aquí. Y lo mismo se nota aquí, puertas abiertas. Esta puerta inclusive ya está dañada, porque alguien le atingió, le dañó. Este contenedor se puso en el piso y se empujó con la grúa, con la montacarga, y dañó el contenedor que estaba al lado. Este tipo de piso se encuentra en varios locales y no, puerta abierta también, eso no hay como evitar en muchos puntos. Hay países donde usted no tiene un patio mejor do que este. Tal vez ese sea el mejor patio, yo no voy a decir dónde, el mejor patio que hay en esta ciudad. Mira, entonces es casi imposible usted no dañar un contenedor por debajo. Así se nota. Mira, este es un contenedor de MCI. Pela fabricação do riel inferior é um de MCI. Aqui se nota que as pedras e a terra está dañando o contenedor, tanto o riel quanto a parte do piso inferior.
Puertas abiertas, muy constante eso. Se dañan las puertas y después nos dirán, mira, necesitamos, usted tiene ahí un adicional. ¿Qué adicional? Una puerta, no está buena la puerta. Entonces, son cosas que da. ¿Para qué tenemos entonces los depósitos que son nuestros amigos? Depósitos de contenedores son la extensión de las empresas de leasing y de las empresas de las navieras. O sea, un depósito es como si fuera un departamento de C-Cube, un departamento de One. Entonces, el depósito, nosotros tenemos la obligación de trabajar muy juntamente con los depósitos para decirles, mira, yo quiero el trabajo de esta forma, no quiero almacenaje así, yo quiero reparaciones bien hechas, no quiero trabajar de esa forma. Y da la instrucción de cómo hacerlos. Tenemos los criterios de inspección, todos conocen el ICL, International Institute of Container Lessors, o sea, Instituto Internacional de Alquiladores, Arrendadores de Contenedores, que es la edición, son los criterios oficiales aceptados en la mayoría de los países. Y por economía o para agilidad, muchas empresas tienen su propio criterio de inspección y de reparación, que es llamado de cargo worthy. De las leases, de las navieras, existe eso. ¿Cómo hacemos la distinción de los dos? Estas reparaciones son alternativos. Algunas cosas que ICL no acepta, el cargo worthy puede aceptar. Por ejemplo, un daño, un abullón en un panel lateral. El ICL dice 20 centímetros, 40 centímetros, 40 milímetros, 20 milímetros, 25, no importa. Este cargo dice, no, para mí 50 está bien. 50 el contenedor sale. ¿Por qué? Porque no va a gastar tanta plata con reparación. Entonces, por eso existen los criterios. Cada compañía de leasing, cada compañía naviera tiene su propio criterio cargo worthy. Pero este es uno solo. Tenemos otra pregunta acá a respecto de los criterios. ¿Cuál es la diferencia principal de lo cargo worthy y do critério ICL que usted puede comentar? No existe una diferencia principal. Lo que más se cortan son cosas, por ejemplo, ¿cuántos en un cable de maquinaria? ¿Cuántos, cómo se dice? No, extensión, la enmienda. Splice. ¿Cuántos splices se necesita? Se puede poner 2. ¿Cuánto se puede? Yo pongo 4, no importa. Se utiliza. ¿Qué medida de indentation de abullón, de amasado en portugués, se puede tener en un contenedor? ¿Qué profundidad es aceptable? Às vezes se acepta 50 milímetros, unos aceptan 60 milímetros y ICL puede aceptar solamente 30, 35, 20, 37. Entonces, son daños, cargo worthy son daños, la mayoría de las veces, en paneles y parte de maquinario. Cable más corto, por ejemplo, se acepta. O cable con 18 metros que pide una maquinaria, puede ser con 15 metros. No, envíele con 15 metros, no importa. Esos son los puntos. Yo tengo eso personalmente, Wilson, yo tengo una preocupación muy grande con cargo worthy. Con respecto a la estructura. Como le dije, la estructura de un contenedor es la parte más importante porque va a soportar todo el peso. Ups. ¿Qué es la estructura de un contenedor? La estructura de un contenedor es esta parte que es un riel superior, riel inferior, trasero superior, inferior y frontal superior e inferior. Y la parte estructural de aquí de abajo, que soporta toda la carga. Ahora, si una reparación está más o menos hecha aquí, aquí o aquí o aquí, eso no importa mucho. Importa, por supuesto, sí, como vamos a mostrar. Pero la parte estructural es la seguridad de un contenedor, para no ocurrir lo que mostramos con contenedores partiendo, derrubando la carga y dañando todo.
Reparaciones impropias. Ahí podemos ver algunos tipos de reparación impropia. Por ejemplo, este aquí, que es una soldadura en un panel. Esa soldadura tiene alguna responsabilidad con la parte estructural del contenedor. No, no tiene. Pero este tipo de punta que se deja aquí puede dañar la carga que está dentro del contenedor. Esta aquí se nota fácilmente que un riel foi utilizado um riel de material impróprio, indevido, está totalmente corroído, totalmente podrido. Este contenedor é pérdida total, não se recupera mais. Este, por exemplo, na soldadura de um painel, está cerrado, não entra água, nada, por hora, pero está com corrosão. A soldadura está mal hecha. Esta corrosão vai a perfurar o painel, abrir agujeros rapidamente. Aqui é um painel interno, que tenemos remates de fierro. Remates de fierro. Metales dissimilares, que são metales dissimilares, são distintos. Alumínio, fierro, inoxidável, por aí. Estes metales impróprios tienen un cambio iónico, se llama una corrosión iónica, una troca de íons. Esta parte blanca sería la parte de íons, esta parte blanca sería la parte de íons. Eso está perjudicando el trabajo que fue hecho. Puede estar con la medida certita, pero los remates están errados. Entonces, ¿qué se utiliza? Si el panel es de aluminio, remate de aluminio, con el pin también correspondiente. Si es de inoxidable, remate de inoxidable. Y así sí. Residuo metálico de la operación en otro local. Por ejemplo, aquí fue reparado, fue reemplazado este refuerzo de canto en un techo. En la parte de esmerilar, lijar esta parte de reparación, se atiró polvo de fierro por encima del contenedor, la parte que está buena. Y esta parte pasa a dañarse porque pasa a estar contaminada. Se va a contaminar por la corrosión que está por encima. Eso genera una corrosión más grande que va a abrir agujeros y va a dañar la parte del techo. Entonces, el techo estaba bueno, pero ahora ya no está más. Porque se dejó tanto tiempo, se corroyó y se generó. Cuando la chapa está negra, así, eso ya es una corrosión intramolecular. O sea, es un cáncer. Difícilmente tiene cura. Un parte tal vez, que hay que hacer. Aquí lo mismo, se nota que pinta, aquí el corner casting, se nota que pintaron por encima de la corrosión. Cáscara de corrosión. Eso está totalmente errado. Y ahí como se queda cuando usted lo mira de cerca. Entonces se nota también los puntos negros, que es la parte intramolecularmente contaminada. Reemplazo de corneposte. Este es interesante. Note que este corneposte fue reemplazado. Está negro, este está blanco, que es el original. Cuando suspendieron el contenedor con carga, se rompió total. El header, el riel superior, se arrancó total. ¿Por qué ocurrió? Mira cómo está este corner casting y con eso. Se nota. Esta parte que está aquí, una cascarita pequeña, externa aquí, es la soldadura. Esa soldadura no tuvo penetración. Aquí lo mismo, se nota por un diferente color. La parte que debería estar mostrando soldada sería todo eso, toda esta parte, aquí, y esta parte aquí. Debe estar totalmente soldada con la solda penetrando total. Y no se pasó. Por otro lado también tenemos, además de eso, tenemos el material errado, el acero errado que utilizaron ahí. Eso no es un acero corten. Puede ser que sea un acero estructuralmente capaz, que tenga buena resistencia, pero no está preparado para recibir contra corrosión, como es el corten que vamos a hablar más adelante. Aquí también lo mismo, se nota más fácil aquí. Esta parte externa aquí es la soldadura, que era una pequeña lámina
que no penetró. Esa sola debería haber penetrado todo ese espacio, por aquí, y ultrapasado, y no ocurrió. ¿Qué puede ocurrir con eso? ¿Qué puede haber generado ese tipo de daño? Material del corner-post errado. Soldadura, método de soldadura errado. El soldador no hizo una soldadura correctamente. Material errado de soldadura, o sea, no solamente el método, el proceso de soldadura, como también el alambre de soldadura, el material de soldadura, parece que está errado también. Esta es una soldadura de un techo que se notan varios poros, porosidad, varias fallas, muchas fallas, entonces no está segura. Con eso, ¿qué va a pasar? Ah, pero eso no es estructural. No, no es estructural, claro que no. Pero ingresa agua y aquí dentro tenemos espuma, tanto en el techo como en la lateral. Entonces, eso va a generar una destrucción de la espuma. Una sección de un riel lateral superior. Mira cómo está eso. Eso tiene que ser hecho de topo. Lo hicieron sobrepuesto. Y por otro lado, la soldadura está malísima. No sé si los detalles de ahí se pegan, pero se nota quebraduras aquí, crack, en toda esa parte. Entonces, esa es una reparación 100% condenada. Ahí se nota, son 3 secciones en este contenedor, las 3 están erradas. Material errado, soldadura errada, pintura errada también. O sea, hay varios tipos de defectos, de problemas en este contenedor, como se puede notar. Ese ahí se reemplazó el panel. Se reemplazaron los side posts. Los side posts son los postes que seguran la espuma, para dar estructura a la espuma que está inyectada. Ahí se arrancó el panel externo. Estos side posts que fueron reemplazados no son de material correcto. Por eso corrieron. La chapa que fue puesta acá no es correcta. ¿Por qué? No la pintaron y no la trataron. Por eso transfirió la corrosión a la espuma. Y ahí está. Aquí, la espuma no completó. No está completa. O hay muchas fallas de espuma o que da falla de temperatura. Genera falla de temperatura. Y esta sección me parece que el material es correcto, pero la corrosión parece superficial, pero está mal pintada. Otro tipo, esta es la soldadura de panel, se notan muchas fallas, mismo para una persona que no esté íntimamente ligada, conectada con reparación técnicamente, se nota que eso aquí no existe. Es una soldadura horrible, está totalmente errada, con hoyos, agujeros, con respingos, se dice respingo de soldadura, respingo de soldadura que está ahí, y se ha tirado la pintura. Esos son puntos de soldadura que se espirra y se pega. Y se pasó la pintura por encima. Eso hay que ser removido o ser evitado. Aquí lo mismo, no pintaron la chapa y la corrosión se pasó para la espuma. Lo mismo para acá. Otro tipo de reparación es más o menos lo mismo que está allá, ahí, además que quemó el adhesivo de altura de un contenedor Hacube. Esta es una inserción en un riel inferior de un dry que se nota. Si después se pinta, uno que llega de inmediato después de la pintura le dice, no hay nada, ese contenedor está bien, puede soltarlo. Libera el contenedor, principalmente si está en el piso. Aquí está sobre caballetes. ¿Ok? Si está en el piso, el survey que va a hacer la inspección de on hire, lo mira, ok, la soldadura está bien, la pintura está buena, libera el contenedor. Para una persona que no tiene un conocimiento de soldadura, que no tiene un conocimiento de depósito, que no tiene un conocimiento bueno de cómo se hacen las cosas, esta reparación pasa. Pero ocurre eso por dentro, la parte de atrás. Mira cómo está la soldadura totalmente dañada. Ojos, crateras, 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 mordeduras, vamos a decir lo que significa mordedura después. Eso es así. Aquí más de cerca, mira, son crateras. No hubo soldadura, cratera. No hubo soldadura, cratera. Cratera. Es así.
Essa é uma reparação totalmente inaceptável. Totalmente inaceptável. O que pode ocorrer com isso? Isso. Qual é o problema deste contenedor? ¿Por qué se partió en medio ese contenedor? Veamos. ¿Dónde está la sección de riel que estaba aquí? Aquí tenemos una travesa de fondo, un crossmember. Y aquí había una sección de riel que se cayó. ¿Por qué se cayó? Error de soldadura. Error de soldadura. Entonces se cayó y el contenedor, por supuesto, el peso de la carga, claro, que está haciendo esfuerzo, una soldadura vertical. Esa soldadura está mal hecha, como la anterior, que le mostramos aquí, como esta. Se pasa eso. El contenedor se rompe y usted pierde la carga. ¿Quién es de claim? Marcelo. Marcelo, muchas compañías de seguro no están pagando. Eles hacen una inspección y se nota que hubo una reparación impropia, no te lo pagan. Entonces es importante saber eso. ¿Por qué se debe hacer una reparación correcta? Hay muchas cosas involucradas en eso. Una de ellas es una recuperación de seguro, una carga perdida, un accidente como este. Además, lo principal es la vida humana, por supuesto, ¿no? Entonces, ese fue un punto. Ese piso está mal hecho, esa foto no está buena, está muy amplia. Bueno, son pisos que reparación, los depósitos en Brasil no existe plywood correcto. Hay que importarlos. Existe una resistencia a tracción, que sería, se pone presión en un piso hasta un punto que parte. Este punto que parte, hay varios tipos de este tipo de presión, de tracción. En Brasil no existe. Lo que utiliza es lo que se vende en el mercado. Yo conozco un par de depósitos que compra de China el plywood correcto y trae a Brasil un contenedor lleno de plywood. Pero son 2 depósitos en Brasil. En los otros países de Latinoamérica, solamente vi en Chile. Chile, la mayoría de los depósitos utilizan plywoods correctos. Otros países de Latinoamérica sí importan, pero tienen alguna dificultad. Como muchos no, mira, este contenedor está ahí hace tanto tiempo que podemos trabajar con plywood que tenemos. Y ocurre eso. Otro tipo de corrosión, ¿por qué? Porque trabajo mal hecho, residuos de metal que dejaron de lija, de esmerilados. Aquí tenemos, esto es increíble, había que colgar el cara. Este es una reparación del túnel, el riel del túnel de un contenedor de 40 pies con el front rail, front bottom rail, front seal, ¿ok? Ya estamos soldando así, mira, alambre de la MIG, de la máquina MIG. Corrosión, no se suelda corrosión es imposible soldar, no pega solda. Había que hacer un inserto aquí, un inserto correctamente aquí y no intentar llenar esto con soldadura de cualquier forma para intentar entregar el contenedor al cliente. Está hecho. ¿Cuánto se cobró? Bueno, pierde el depósito porque está gastando mucho material, mucha plata con material de soldadura que es desnecesario. Pierde el cliente que pidió, que aprobó, está pagando por esa reparación porque va a tener que hacerla de nuevo y pagar de nuevo por una reparación correctamente hecha. Y pierde el depósito porque la imagen del depósito se cae, se pierde. Aquí lo mismo. Están haciendo aquí esta reparación. De cualquier forma, se hizo una pintura, no se preparó la chapa, se quemó la pintura, se está pintando por encima de la pintura y van a tirar una otra tinta aquí. Están gastando plata inútilmente con cinta adhesiva. ¿Para qué? Para que se quede bonitito, bonitito. ¿Pero qué hay por debajo de eso? De esa pintura que van a poner ahí. A esa porquería, disculpe la expresión. Y aquí esta parte interna, que la soldadura está totalmente errada, no está segurando nada,
no está firme, ¿sí? Quemando la madera y no se pinta. Lo entrega así. Esta es la parte de la puerta. Es la parte de la puerta que ingresa. Sería... ¿Cuál es el que abre aquí? Este abre. Este contenedor espectacular. Sería esta parte. Esta parte aquí. Ese riel inferior. ¿Okay? Que se llama door sill. Este riel lo pintaron. ¿Pero qué hicieron? Lo pintaron por encima de la corrosión. ¿Por qué se debe pintar la corrosión de estas partes? Nosotros tenemos en contenedores los gaskets, o sea, las gomas que están aquí para vedar el contenedor. Si usted tiene corrosión aquí, que se forma una cáscara, esta cáscara empuja el gasket e ingresa agua. Entonces hay que retirar esta corrosión, limpiarla bien y pintarla por encima. ¿Qué se pasó con este contenedor? No lo hicieron. Simplemente atiraron la tinta de cualquier forma y este contenedor está con problemas de reparación, ¿no? Se atiró de cualquier forma la pintura y se nota aquí la corrosión ya negra, la corrosión que ya está intramolecularmente contaminada, y la corrosión que estaba por debajo de la pintura aparece ahora a través del filme, de la película de tinta. ¿Qué pasa con eso? Un inspector de un hire va a ver ese contenedor recién reparado y lo mira en la pina. ¿Qué ocurre con esta? Bueno, ese contenedor está bien pintadito, está blanquito o está magenta, que sea, está bonito. Pero después de una semana, 2 semanas, se encuentra así. O sea, totalmente dañado. Soldadura. Tal me puede dar foco acá. Yo preguntaría a las personas de depósito, vamos a considerar este aquí como se van a hablar con usted por la internet. Cayó aquí, algo se pasó. Disculpa. Listo. Vamos a poner este número 1, ¿ok? Este número 2 y este número 3. Yo preguntaría a cualquier uno de la sala, ¿cuál es, mirando así, cuál es la mejor soldadura aquí? Pueden venir si quiere aproximarse, acercarse. ¿Alguien puede dar un palpite aquí cuál es la mejor soldadura o la que está correcta o incorrecta? Sí, vamos a llevarlos a ellos. Pero no le muestre la parte de atrás. Así. ¿Tá? Mira atrás. Vamos a ver la parte de atrás ahora. Ninguna de las 3 soldas está bien hecha. Todas están fallas. Todas no tienen penetración. La soldadura debería haber ultrapasado eso. Y fundido aquí para unir las 2 chapas. Ninguna de ellas está bien hecha. O sea, si uno que no conoce, como ustedes ahora lo hicieron, inclusive muchas personas, muchos inspectores que tienen experiencia, si ellos miran una soldadura como esta, que está bonita por fuera, está muy bien hecha, uniforme, todo, esa persona no, está buena. Pero se nota algunas fallas que indican que no hubo penetración de la solda, o sea, la soldadura debería haber ultrapasado y fundido toda la parte. Así está. Una soldadura como esta, en chapa estructural, que es una chapa estructural, genera ese tipo de accidente que vimos, el contenedor partiendo al medio. Importante saber eso. Entonces, los inspectores del depósito, los inspectores de control de calidad,
pós-reparación, inspectores de on-hire independientes deben tener total conocimiento sobre metalurgia y sobre soldadura. Aproveitando, temos uma pergunta acá. Qual é a vida útil de um contenedor? Em general. En general, mira, yo tengo contenedores de años 80, 81 siendo arrendados. Tanto reefer quanto dry. O sea, depende de la utilización, cómo fue hecho, cómo fue fabricado, qué material tiene. Pero hay contenedores que tienen de 15 hasta 20 años. Para efecto de ¿cómo se dice?, depreciación, se utiliza normalmente 15 años. Pero el contenedor dura más. Por eso se vende contenedores de segunda mano. No sirve más para una naviera. Está muy viejo el contenedor, quiero venderlo. Estos contenedores duran 10 años más, 15 años más. Y siguen trabajando normal. ¿Ok? Basta darle manutención correcta. Pero para efecto de depreciación, normalmente se utiliza 15 años. Tá? E não na manutenção dessa que estamos mirando, que você está mostrando, na mala pintura, ou mal 5 anos. Isso vai seguramente Sí, claro. depreciar. Eso reduz, deprecia y reduce el tiempo de vida del contenedor. Seguramente que sí. Aquí estamos hablando sobre contaminación con resultado corrosión. ¿Okay? Muchos ya oyeron hablar de SO2, dióxido de azufre. ¿Alguien ya escuchó hablar sobre dióxido de azufre? ¿No? Bueno, ese dióxido de azufre es azufre, enxofre en Brasil y oxígeno. Dióxido, pues son 2 oxígenos. Dióxido de azufre. Esto es un producto, una especie de cristal, un sólido, una sal que se pone dentro de contenedores de cajas que transportam frutas, principalmente la uva. Eso es muy largamente utilizado en Chile. ¿Por qué? Existe una bacteria que es responsable por la maturación de las frutas. Esta bacteria se llama Botrytis cinerea. Botrytis cinerea. Entonces, la Botrytis ela é útil para hacer, por ejemplo, el vino late harvest o cosecha tardía, ¿no? Entonces, porque ela matura rápidamente. Pero para el mercado internacional, la uva tiene que llegar perfecta. Uva de mesa para comer. Entonces se pone este producto que mata ese hongo, Botrytis cinerea. Tiene un problema. El SO2 en contacto con el agua, la humedad de un contenedor. Yo no voy a hacer el balance, pero está. ¿Okay? Va a formar, ¿quién conoce química aquí? El H2SO3, que es el ácido sulfuroso, sigue corriendo por el contenedor, porque el aire circula dentro de un reefer, circula, agregando más humedad, y se forma el H2SO4, es ácido sulfúrico, que corroe totalmente aluminio y cobre. Muchos contenedores tienen pérdida total. Tuvimos un cliente que tuvo que reembolsar a nuestra compañía por 285 reefers nuevos, entre 5 y 7 años de edad. Pérdida total. Ese es el piso de un contenedor. Aquí se ve mejor el piso, el T-floor de un contenedor. Esos son el resultado, la sal que se forma de la reacción entre el ácido y el aluminio. Eso hace hoyos, agujeros y es un cáncer. O sea, no hay cura para eso. No hay remediación. Entonces se da pérdida total. Aquí son otros componentes del contenedor que están corroídos por el mismo producto. No es el SO2 que corroe, pero la reacción que hace con el agua, ¿okay? Los ácidos. Esas son corrosiones en toda parte del aluminio. Este es aluminio, por dentro tiene cobre,
Aquí es cobre y aquí es fierro, o sea, el ácido circula por todo el interior del contenedor frigorífico, generando esos daños. Ahí son detalles que se pueden notar aquí. Son detalles de la corrosión. Aquí pasa una tubería de cobre. Esas son aletas de aluminio para dispersión, ¿cómo es? Dispersión de calor. El refrigerante que pasa por aquí dentro transfiere el calor a esta chapa, estas chapitas aquí, que dispersan el aire. Bueno, ese es el cambio de calor. Aquí tenemos dos tipos de corrosión, generada por dos tipos distintos de químicos. Amonia y SO2. Son distintos, se nota que son diferentes los resultados. La amonia se tiene mucho con pescados, con mariscos, o sea, cosas del mar que libera amonia cuando llega a menos 10, tiene la temperatura baja, menos 18, menos 20, menos 25. Si algo pasa y empieza a calentarse, a subir la temperatura, a partir de menos 10 Celsius, empieza a liberar amonia que puede generar eso. El mismo tipo de contaminación y corrosión. Eso se pasa. Normalmente el verde significa contaminación por amonia. Y este aquí, ¿sabes Dios qué pasó por este contenedor? Ahí que lo hicieron, cortaron la tubería, apretaron las salidas, cargaron, la compresión, sigue la carga hasta el destino final. ¿Cómo va a llegar la carga? No sabemos. Esta es la parte de un ventilador de evaporador, la capa circular de un motor de evaporador, que es un aluminio grueso, de grueso espesor. Esta es la parte por donde el aire, este ventilador que mostré antes, envía el aire por aquí, por esa tubería, el aire frío, por ahí, y sale por el piso del contenedor, el T-floor, para resfriar la carga. ¿Cómo resfriar? Capturar el aire caliente, la temperatura caliente de la carga, y se transfiere de nuevo, se reenfría ese aire y va a capturar más aire caliente. Porque el frío no se fabrica frío. No existe, vamos a fabricar frío. No, no se hace frío. Lo que hace es transferencia de calor. Es como una cascata, se dice, ¿no? En español, una cascata de agua que cae siempre de la parte más alta a la parte más baja. La temperatura se transfiere de la misma forma, de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Ese es el proceso de refrigeración del contenedor. Captura la carga, la parte caliente de la carga, se transfiere para afuera. ¿Ok? Bueno, esta es una contaminación muy conocida que es por ajo. Ajo es un veneno terrible para un contenedor. Esa es la parte de tubería de cobre que se nota. Esa tubería totalmente contaminada por ajo. Aquí se rompió el tubo de cobre. Eso pasa. Ese piso, ¿qué se hace para lavar un piso que está sucio? Dale Solupan. Solupan es un nombre de un producto a base de soda cáustica. Soda cáustica. La soda cáustica es totalmente incompatible con la madera, porque ela destruye la resina. La resina es que agrega las partículas de la madera. Eso se corta como si fuese una goma, un pegamento. Eso se arranca, esta resina, la madera se desmancha, como está ocurriendo acá. Entonces, no se puede utilizar soda cáustica o ácidos para lavar pisos de madera. Es errado. ¿Cómo hacer para protección de un evaporador como lo que vimos? Estaban totalmente destruidos. Bueno, primeramente hay que lavar el contenedor muy bien lavado después de cada viaje que transportó uva, transportó con SO2, manda el contenedor para el lavado. Lavó el contenedor, se limpia, se deja la pila y la corrosión desacelera. Durante el periodo de viaje seguramente hubo una corrosión, pero no tan grave como esta.
Essas frutas têm seu tempo, têm sua estação, se chama a estação de fruta. Então, o que vamos fazer? A estação de fruta. Durante a parte que não é estação de fruta, que não há cosecha, eles deixam o contenedor parado na pila, mas não lo lavam. E a corrosão destrói totalmente um contenedor. Isto é um contenedor que foi recubierto com um produto especial. Este foi recubierto e este não recubierto. A diferença se nota fácil. Esse piso de contenedor, há contenedores que transportam em casa aceite, produtos, e se passa um produto impermeável ou na pintura correta, há pinturas corretas para piso, que protege contra a infiltração. Preparação de serviço. Cáscara de laminação. O que é cáscara de laminação? Esta é uma peça, que é essa peça aqui. Se querem passar a peça adelante, vocês já la viram? Se querem passar adelante. Essa cáscara é assim. Quando se lamina um acero, na chapa de acero, isto se faz, a cáscara de proteção se forma naturalmente durante o enfriamento da chapa. E nesse enfriamento, então, esta cáscara está protegendo, mas por pouco tempo. Em pouco tempo mais, esta cáscara passa a sair. E se você pinta por cima, sem tratar a chapa, sem retirar essa cáscara antes de pintura, você pode utilizar a melhor tinta do mundo, não vai funcionar. Há que retirar essa cáscara antes da pintura. Chama-se carepa de laminação ou mill scale em inglês. Mill, M-I-L-L, scale em inglês. Aí mais de cerca, mas é o mesmo. Para tudo existem normas, norma de construção, norma de reparação, norma de todo. Contenedor, por exemplo, tem norma ISO 1496 para contenedores dry e lá 14962 para reefers. Estos, por exemplo, são os tipos de granalla que essas empresas de normalização pedem que sejam atentas para cada tipo de utilização. Muitos pedem, mira, eu vou aplicar uma pintura em um contenedor marítimo. Eu não posso granalhar, limpiá-lo deste ponto. Eu tenho que limpiá-lo de metal branco. Ou seja, aqui. Para uma aplicação de espuma, na parte interna da chapa, pode estar entre este e este, por la norma internacional. Mas se prefere assim. Como fazer essa limpeza? Como fazer isso? Se usam vários métodos. Cepillos de rotativos, chorro de arena, de microesferas de vidro, de granalla de acero, para limpiar. Esse se utiliza muito. Pero temos aí um sistema moderno, como a MIG. A MIG, essa máquina é muito cara hoje em dia. Se custa $130 a $150 mil. Pero a MIG, quando impressamos a MIG, nos anos 80, 81, a MIG era muito cara e muitos não podiam comprá-la. Pero a partir do momento que se produz mais, que se utiliza mais, os preços tendem a baixar. E o mesmo se vai passar com isso. Essa é a forma de limpeza a laser. Qualquer tipo de superfície, inclusive madeira, se limpa com laser. Madeira del piso, se passa laser melhor que lavado, muitas vezes. Bem, vários tipos de rugosidade, de formas distintas, mas a laser penetra nisso todo isso e não danha a peça, não faz nada, zero dano à peça. Pode fazer. Então, pintura ou revestimento. A pintura vem depois, por supuesto, de uma peça bem limpa. Aí temos a superfície tiro de contato. Esses são, que são micras. Eu quero um espessor de um filme de uma pintura. Espessor. Este aqui foi pintado, ok? Que espessor tem esta película de pintura? Existem as normas. Cada tipo de pintura, cada tipo de fabricante aplica esse aqui, esse, por exemplo, está pedindo 20 micras. Um micron, micras é plural de micra, deveria ser, não micras. De micron, o micron é 1 milímetro
1 milímetro, la menor parte desta medida, dividido por 1 millón. Wilson, Sí. una consulta. ¿Lo que sería micra? Micra es el milímetro dividido por 1 millón. Por 1000, perdón. ¿Ok? Entonces, 1 milésimo del micro, de milímetro. 1 milésimo de milímetro. 1 milímetro dividido por 1000. Sería el espesor de un micra. Buena pregunta. Entonces, hay pinturas que dicen, mira, esta parte de pintura de fondo se utiliza, yo quiero 70 micras, de filme seco. Se utiliza mucho, dry film thickness. Espessor de um filme seco, dry. Okay? Aí, outro tipo de pintura para estrutura, de cortem. E eu puse essa parte de 5. ¿Por que 5? Muitos usam o zinco ou zinc na pintura. Há pinturas que são hechas com partículas de zinco, são latas muito pesadas. Pues. Aí temos a velocidade da tabla de elementos químicos, não? Tabla periódica. Então, a velocidade de reação é nesse sentido, e não sei se vai aparecer aqui, e nesse sentido, tá? Com a resultante assim. O que passa? Os produtos que estão mais para allá reaccionam mais rapidamente do que os que estão para cá. Quanto mais para allá, mais rápida a reação. E quanto mais para cima, mais rápida a reação. Temos o fierro aqui e temos o zinco aqui. Ou seja, quem vai reaccionar mais rapidamente com o oxígeno que vai atacar? O fierro ou o zinco? Por supuesto, o zinco, porque reacciona mais rápido. Então, quando a molécula de oxígeno vem para atacar o fierro, o zinco se atira e reacciona antes, formando um pátina, uma proteção para a pintura para o fierro que está, o acero que está aí, por debaixo. Então, por isso se utiliza muito zinco em pinturas de contenedores. A parte de espuma de poliuretano, para a relação, eu estou falando rápido porque o tempo já está curto, okay? E tenho muita coisa para ver. Depois, se necessitam coisas mais detalhadas, Fábio, Bruno, me pode passar meu correio eletrônico a todos e me pode fazer que eu explico detalhadamente a todos, ok? Essa é a espuma que se forma dentro de um contenedor, da parede de um contenedor. Aqui, nós, como experiência, esse é um curso de ICL, não sei onde foi, Equador, creio, e onde hicimos 3 reações, uma correta e 2 erradas, mas o componente, porque ele hecho, essa é a parte interna de um contenedor, a chapa, a externa e a espuma para aislar. São 2 compostos, poliol e isocianato. Os 2, quando mesclados, reaccionam formando a espuma que cresce, que sube, cresce. E essa espuma dá a aislação. Aí é um cálculo que depois me pedem como calcular a quantidade de espuma. Uns dizem, mas há densidades distintas, pesos específicos distintos para cada componente. Um peso para o poliol, outro peso para o isocianato. Também há um cálculo desnecessário, pero se alguém não necessita, eu lo ensinarei muito facilmente, com prazer. Espessor de la espuma normalmente hecha que são requeridas em los contenedores, techo, paredes laterales, las puertas e piso de um rifle, por exemplo, ¿ok? Então, é o espessor que temos. A densidade que se pide para cada ponto. Então, para o techo 50, 60 para a panela lateral, door panel de las puertas 70 e 60 para o piso. E aqui, core density. O que é core density? Core é a parte interna da espuma. Esse aqui é um troço de espuma. Essa parte interna da espuma é core. E a parte externa tem uma densidade maior. Porque quando esta parte está crescendo, expandindo-se, esta aqui já está pressionada nas laterais e você vai apertando mais. E se torna uma espuma mais densa. Aí vamos ver como você está subindo a espuma. Temos um acrílico aqui, na chapa de acrílico, para mostrar a espuma expandindo-se. E chega hasta completar e dentro da densidade. Há que completar todo o espaço. Aqui era uma experiência. Esse tipo de máquina
pede quanto tempo você tem que quedar-se apretando o gatilho. E se faltou 1 segundo, porque você nota alguma falha aqui, 1 segundo mais que apertar-se o gatilho, já está. E há máquinas que trabalham com computadoras, que lá fazem automaticamente. Essas são tablas que existem na ICL, se nota em ICL, os manuais da ICL têm tudo isso. Espessor, tipo de chapa, de espessor para corner post, para side rail, front rail, tudo isso. Isso não podemos perder tempo com isso, mas você encontra facilmente nos manuais da ICL. Okay? Corten steel. Então vou explicar. Corten steel é um acero especial para construção que resiste muito à corrosão e tem muita alta resistência à tração. Corten. Corten significa corrosion resistance, ou seja, alta resistência à corrosão, e a parte tem tensile, que é a resistência mecânica do acero. Okay? São elementos químicos de composição, onde os mais importantes são o crômio e o níquel. Esses dois são responsáveis para a proteção da corrosão. Se você tem menos cromo, menos níquel, você tem menos proteção de corrosão. Composição química se encontra em qualquer parte da internet. A parte de resistência, yield, MPa, se chama megapascal, que é a resistência de acero corten. Há vários fabricantes, por exemplo, em promédio é isso. Este, por exemplo, yield string, que é a parte de tensão, de quebra. Este tensile string, que é a parte até onde você, esse é de tensão. O que significa esse? Tem yield. Significa que se você dobla uma chapa de corten, vai doblar e esta chapa vuelve. Dobla, vuelve. Hasta um ponto. Passou de 310 megapascal, esta chapa não vuelve mais. Ok? Então se deforma definitivamente, se queda deformada. Tensile strength é a tensão de quebra. Por exemplo, eu pongo peso até que um ponto, pá, se parte, se rompe. Então essa parte é de resistência à tração. E o eixo é que se eu estico este material, lo estico, até que percentual de seu tamanho original, este atinge sem partir. Este atinge 80%. Ou seja, muito bom. Ok? Perdão, este atinge 22%. E os 80%, este atinge 22%. Aí é a explicação do que estava explicando você, elongation, alargamento. Esse é como se queda acero corten depois de período. Medio mês, mês e meio, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 22 anos e 40 anos sem tratamento. Ou seja, alta resistência à corrosão. Soldadura. Essa é uma soldadura de piso que já se nota que está totalmente errada. Como mostrei a estrutura de contenedor, é a parte mais principal, mais importante. Essa soldadura com os corner casting, okay? Com o piso, e também as reparações que são hechas nesses pontos. Essa é uma soldadura hecha por uma máquina MIG. Vou explicar que a máquina MIG está mal hecha, muito mal hecha, parece uma coisa totalmente errada. Essa também foi hecha com MIG. Essa é a estrutura da maquinária. E se nota que essa soldadura está totalmente errada. Por quê? Foi hecha com uma máquina errada, de uma forma errada, com material errado. Então, essa aí se vai romper facilmente, muito pronto. Outra soldadura de piso que não se hizo lá corretamente, está com quebradura, com cracks. Aí são vários tipos de defeitos que tem na soldadura. Cada um tem uma forma de correção, cada um tem uma forma de porquê que ocorreu isso, a causa que generou esse erro de soldadura. E isso não podemos, aqui não temos tempo para falar de um por um, mas podemos falar mais especificamente depois se alguém me pede. Envia-me um correio e eu lhe explico mais detalhadamente. Sobre esse tema de soldadura,
Tengo una pregunta acá. Para los ejemplos mostrados con lo patch, que la soldadura que estaba haciendo con el post, ¿no sería posible un depósito hacer la solda por la parte interna del contenedor? Buena pregunta. Si usted pega un contenedor dry, el corner post por dentro es abierto, se puede hacerlo. Un reefer no, no se puede hacerlo. Usted no tiene como soldarlo por dentro. A menos que usted abra un parte muy grande y hace la soldadura por dentro. Pero si usted utiliza un método correcto de soldadura, el chanfro, bisel, correcto, si usted utiliza el material correcto, la distancia entre corner casting y el material del corner poste, usted no necesita. Va a haber penetración, va a haber seguridad y el material correcto de soldadura, que es la resistencia a la tracción. Ahí no es necesario. El contenedor dry es más fácil. Usted hace un pase por fuera, otro por dentro. Los rifles no. Porque hay piezas que, como usted explicó, no tiene acceso. No tiene como. Si usted pega, por ejemplo, ese riel superior aquí, ese es tubular. Usted no tiene como soldar por dentro del tubo. Es así. Usted hace por fuera, pero no hay como mirarlo por dentro. Si usted puso una sección, esa soldadura tiene que tener total penetración. Tiene que ser material correcto para eso. Ok, muchas gracias. Este tipo de soldadura me parece muy bonita, muy bien hecha, pero si usted la mira por atrás, no hay nada de penetración. Totalmente falla. No hay nada. Aquí son extremidades de las dos chapas. Ahí, la parte horizontal, la parte vertical. Lo mismo se pasa aquí. No existe penetración de soldadura. Esta es una soldadura estructural, o sea, el contenedor puede romperse ahí. Esta es la máquina MIG. ¿Qué es la máquina MIG? Es una bobina de alambre de material de soldadura que esta máquina va alimentando por dentro dessa, chamamos de torcha ou pistola. Você aperta o gatilho, esse se vai alimentando e se vai soldando. O alambre sai automaticamente. Esses são gases de proteção da soldadura, porque se você está soldando alguma coisa e você tem oxígeno em volta, esse oxígeno é danoso, é um veneno para a soldadura e destrói a peça. Você não consegue soldar. Aí são as normas de soldadura que também temos que falar com mais detalhes aqueles que me enviaram em correio. Enviaremos detalhes de como funciona a classificação de soldadura. Mas basicamente é o seguinte. Eu pego, por exemplo, um eletrodo classe E, deixa eu pôr assim, E7018. Ok? E significa eletrodo, esse 70 significa resistência à tração de 70.000 libras por pulgada quadrada. Ou seja, uma pulgada quadrada, que é mais ou menos isso, resiste 70.000 libras, que é um peso suficiente. Ok? Esta é a posição de soldadura. Número 1 significa plana, vertical, subindo, descendo, ou seja, pode soldar descendo, pode soldar subindo e sobre cabeça. Se solda assim também. E esse 8 é a composição da proteção, ou seja, o gás de proteção no eletrodo. O eletrodo é um alambre, ok? Que tem um revestimento por fora. Esse revestimento, quando derrete o alambre, quando funde o alambre, libera um gás de proteção que vai impedir o oxígeno de estragar a soldadura, ok? A alimentação, essa como havia explicado, a torcha que alimenta, poça de fusão. Essa é como a posição que deve fazer uma soldadura ascendente. Essa aí está descendo porque a pessoa está filmando do outro lado. Mas essa soldadura se está fazendo assim. Ok? Diz que o movimento com o ponteiro está sendo o mesmo hecho por la torcha de soldadura. Essa é uma máquina TIG. Esta é uma máquina especial, a máquina ideal para soldadura de alumínio inoxidável, acero inoxidável e alumínio. Vamos ver a diferença. Essa utiliza um eletrodo de tungstênio que não se funde aqui dentro da torcha. Esse eletrodo de tungstênio se utiliza na vareta de metal, se necessário,
que muitas vezes não é necessário. A própria junta, ela funde las duas partes da junta, as duas juntas, funde os dois e hace a soldadura. Pero se às vezes há necessidade de adicionar alguma coisa, você põe um alambre de material correto e adiciona-se a soldadura TIG. Aqui podemos ver duas soldaduras distintas de alumínio. Hecha com a TIG, que é, como dije, a preferencial, hecha com a MIG. Vê que a uniformidade não é a mesma, há respingos de soldadura por aqui, por toda parte, e esta não tem nada, é perfeita, a penetração total, correta. Aí é a nomenclatura que eu expliquei, que é isso aqui. Precisão de análise. Que horas são? Temos 10? Ok, bueno. Vamos falar rapidamente. Se necessito mais explicação de isso, também lo hacemos. É muito comum dizer que os depósitos são bandidos, que querem complicar a vida das navieras, complicar a vida de la leasing, empiar o cuchillo, então não é bem assim. O depósito, cada depósito é como havia dicho antes, uma extensão de nossas empresas, uma extensão da empresa de leasing, como se fosse um departamento da empresa de leasing, C-Cube, um departamento de One. Então temos que, não são bandidos, não são cocodrilos famintos aí, desde que têm hambre, querendo devorar as pessoas. Mas muitos têm a ideia errada de depósito. O depósito é nosso parceiro, nosso amigo. Mas muitas vezes estão fazendo coisas erradas como as que vimos. É nossa obrigação fazer as auditorias e ensiná-los como se trabalha. ¿Para quê? Para que tenhamos o que esperamos deles. Por isso, fazemos uma auditoria. Baseado na auditoria, descobrimos os problemas. Hacemos o plano de ação, implementamos o plano de ação e damos follow-up, seguimento. Se você não dá follow-up, não dá seguimento, isso todo foi a la basura. Não se aproveita nada. Precisão de estimado. Um estimado, que é como se diz estimado? É um pressuposto de um contenedor. O pressuposto tem que ser o mais correto, o mais preciso possível. Por quê? Evita, quais são as vantagens? Menos inspetores independentes molestando os depósitos, menos disputas, menos movimentação interna, barra o contenedor que meu cliente, meu inspetor vai verificar esse contenedor. Tempo economizado, confiança no depósito, estabelecer nível de confiança entre leasing, naviera e depósito, os três. Aí, como exemplo, esse é um estudo com base em dados reais, estadísticos. Coletei variações do depósito. O que são variações de estimado? O depósito, o contenedor ingressa e o depósito faz um estimado original. Depois vai um inspetor independente e faz um estimado final. Cortou, modificou isso. Essas são as diferenças, são as variações de estimados. Então, temos aqui o estudo para o depósito A e para um depósito B. Aqui são dados que depois pode explicar com calma a quem me chamar. Pero o importante é isso. Um break-even point, $284,77 como superior de limite. O que significa isso? Significa que eu com 95% de segurança, posso dizer que se eu envio um inspetor para verificar contenedores estimados deste valor para baixo, pode estar perdendo plata. Pode estar atirando na basura. Porque este contenedor, com base nos dados estatísticos, me comprovou que tem este resultado. O outro me dá aqui o depósito B, 812,22. Ou seja, para estimados de $812 para baixo, se eu estou enviando um inspetor com 95% de segurança, posso dizer que estou perdendo plata. Estou pagando a coisa. Se é um custo, por exemplo, de uma inspeção, é 25, isso é passado, creio, não, Fábio? Era $25, dividido pelo upper, lower confidence, que é o ponto de confiança de 95% mais alto, me dá esses 812, que é o ponto de equilíbrio. Esse cálculo eu posso ensinar depois com mais tempo. Então, temos o depósito A e o depósito B. Esse chama-se desvio estándar, ou desvio padrão, em português. Standard deviation em inglês. Aqui é o médio, um promédio, de las diferenças. Promédio de las diferenças. O que passa? Este tuvo mais erros, mais amplo,
esse espaço. Então, não tuvo uma precisão. Quanto mais estrecho isso, maior a confiança no depósito, menor a quantidade de erros. Então, esse depósito é mais confiável que o depósito A. Tá? É importante fazer isso. Análise de danos. Temos que saber por que hicieron tantos errores nesse depósito. Vamos ver o que hicieron. Então, vamos identificar, por los estimados, quais são os componentes onde isso é um pressuposto, um estimado, que foi modificado por el inspetor, por el surveyor del cliente. ¿Okay? E aí se detectou vários estimados. Onde estão os componentes com maiores problemas? E que tipo qual é a causa do erro? Alocação errada, ou seja, assignação errada de usuário, owner, falta de conhecimento dos manuais, tarifa, erro de tarifa ou de cálculo, on-hire report, porque o contenedor foi pego assim e se apresentou um erro, isso não se conta muito. Este exemplo, por exemplo, temos aqui erro de cálculo, que é o maior que tem, o maior problema desse depósito. Vamos conversar com o depósito, o que está fazendo? Okay? E a frequência por componente. Essa é uma forma de cálculo onde se utiliza funções matemáticas e exponenciais. Muitos depósitos vão, por exemplo, parte em panela lateral. Para ser parte de 30 centímetros por 30 centímetros, me custa 1 hora. Para ser um de 1,20 por 2,40, que é um painel, muitos depósitos vêm com este cálculo que me vai dar 34 horas, 140 horas. Por quê? Porque é uma forma, um algoritmo errado que estão utilizando. Ao inverso, deveriam estar utilizando um outro tipo de cálculo que você começa com 1 hora, pero quanto mais grande, mais se reduz a quantidade de horas para fazer este mesmo trabalho. Então, por exemplo, este aqui, eu transformei a área, superfície, em painel. Então, esse aqui, um painel seria 1,20 por 2,40 para facilitar o cálculo. Para um painel, esse toma 9 horas. Você põe um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, porque este rango, ele depois pode estar aqui. Por isso está muito aqui ou muito aqui. Algo passa errado com esse depósito. Então, é uma forma de você ajudar o depósito. Mira, senhor, você está com problema de cálculo, como vimos. Como vamos a corrigir? Déjame ver como é este su software. E vamos a corrigi-lo. E aí, fazendo isso, vamos estar unindo os três. Muitas graças a vocês. Perguntas, estamos prontos. Aqui eu vi uma coisa que sempre eres um estudante, nunca um maestro. Tienes que seguir hacia adelante, ou seja, nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar. Vamos estar sempre aprendendo. Okay? Sim, senhor. Algumas perguntas. Sim. ¿Cuántos fabricantes de contenedores hay? ¿Usted sabe más o menos la cantidad? Se há MC, MCI, Reefer Co, Singamas, FUA, que seja, que uns dias. Hay muchos, sí. Tá muito. En los contenedores han existido muchas adecuaciones de las unidades, muchas tecnologías se implementan en las unidades. Bueno, sempre se está estudando novos métodos, novos materiais e novas aplicações de pintura, principalmente pintura para a durabilidade maior de um painel, de um contenedor, e para estender a vida útil de um contenedor. Isso sempre está ocorrendo. A parte principal é do acero, e a parte principal é acero e pintura. Hoje se aplica muita pintura de água, base água. E pintura que uma chapa dobla, assim, 180 graus, e você tem, a pintura não se parte, não se craqueia. Sí, y esa pregunta me recuerdo que cuando empecé, había contenedores que cargaban solamente 20 toneladas, ¿sí? Y toda esa tecnología, todos esos estudios en la caja, en la estructura para mejorar la capacidad hoy, como usted ha mencionado, claro, vamos hasta 34. Uma das perguntas que me sempre perguntam é, por que el ICL disse que cerca del corner post
Você não pode fazer uma soldadura dentro de 30 centímetros, de 40 pés, ou porque de 20 pés. Veamos aqui. Supongamos que isso seja um riel inferior, ok? Se eu tenho aqui, está preso no cornecast. Bueno, se eu aplico uma força aqui, mira, esse tem um bending, uma deformação, vuelve, não se passa nada. Se eu aplico esta mesma força aqui, isso se rompe. Então, esse tipo de acero, esse tipo de flexião, também se está evaluando muito. Então, se modificam as conexões, refuerzos cerca de los cornecasting. Por isso, há que ter, prestar muita atenção, estudar muito essa parte cerca de los cornecasting, de evaluação. Mais perguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Permiso. Sobre los contenedores, sobre los daños que usted estaba comentando, las reparaciones impropias, reparaciones mal hechas, ¿con qué tipo de daño es posible liberar un contenedor? Depende. De se está mal hecha ou se está imprópria? Depende. Por exemplo, a soldadura que apresentamos no início, no painel, pode liberar, porque não é uma reparação estrutural que vai pôr em risco a segurança, a vida de pessoas ou do próprio contenedor. Mas se você tem uma reparação estrutural, há que evaluá-la bem, mas existe uma gama infinita de possibilidades. E cada uma há que ser evaluada uma a uma, ponto a ponto, local por local do contenedor. Isso podemos falar mais ampliamente em um futuro treinamento. Seguro, muchas gracias. No parece. Bueno, queremos un aplauso primero para Wilson. Gracias, gracias. Él fue mi profesor allá en Chile, también ahí en los de depósitos. Bueno, es reconocido como profesor de ICL, aparte de, ¿no es cierto?, de pertenecer ahí a CQ. Iraní también, Alessandra, queremos dar las gracias. También recordarle a todos ustedes, bueno, agradecerles por la participación y decirles que les vamos a mandar un pequeño cuestionario, un form, para que por favor nos respondan. Y nuevamente, Wilson, muchas gracias por tu valiosa presentación. Yo lo agradezco por la oportunidad. Muchas gracias. En nombre de CQ. Gracias. Gracias a todos. Y no se olvide solo de avisar a los participantes de otros locales, otros países. Pásenle mi correo. Si tiene dudas, si quiere detalles más específicos, que me envíe un correo que tendré placer en atenderlos. Perfecto. Muchas gracias, Wilson. Ok, gracias. Muchas gracias.